Bienvenidos. En este tema vamos a hablar de cultura empresarial y ética. El objetivo en este módulo es que conozcamos el concepto de cultura empresarial, saber para qué es importante tener una cultura empresarial y qué hacer para desarrollar una cultura empresarial de éxito. Entrando en los contenidos del tema, vamos a dividir el tema en dos grandes apartados, que son, por un lado, el concepto, los elementos y los valores dentro de la cultura. Vamos a hablar de culturas fuertes o culturas de éxito y vamos a hablar de culturas débiles o de culturas de fracaso. Y además vamos a hablar de las tipologías de referencia. El otro gran bloque al que vamos a hacer referencia dentro del tema es cómo desarrollar una cultura empresarial de éxito. Para esto deberemos de seguir una serie de pautas, que serían un diagnóstico existente de la empresa, la armonización de la cultura y de la estrategia. Esto es muy importante considerarlo, ya que hay muchas empresas que desde el momento en el que comienzan tienen una estrategia que luego no concuerda con la cultura de la empresa, con la cultura que ellos quieren establecer en la empresa. Entonces es importante que a la hora de tener esa cultura establecida y a la hora de tener esa estrategia, ambas casen. Y por último, ¿cuál sería la configuración para tener esa cultura empresarial de éxito? Además, vais a poder ver en el módulo casos prácticos. Uno de los grandes conceptos que vamos a hablar hoy es qué es la cultura empresarial. El término de cultura empresarial es un concepto bastante nuevo. Hace 30 o 40 años no se oía hablar de este tema, pero hoy en día se ha convertido en un tema muy debatido, ya que se ha dado cuenta el impacto que supone para los empleados y, por tanto, para los resultados de la empresa. Cuando una empresa comienza su actividad, debe tener clara cuál es su razón de ser, establecer cuáles son los valores y saber cómo va a alcanzar la meta que se ha propuesto. Y para esto implementa políticas y procedimientos. Cada vez hay más empresas que desean manifestar de forma pública su compromiso con la sociedad y establecer valores y políticas que al fin y al cabo no dejan de ser una declaración de intenciones de la dirección y que abordan cuestiones tales como la calidad de los procesos y por lo tanto la calidad del producto, la satisfacción del cliente y no solo cara a una venta, sino al control y al seguimiento, el entorno laboral o la eliminación de cláusulas abusivas. Igualmente, podemos hablar de tres factores determinantes en la cultura empresarial. Por un lado, están los perfiles de los empleados y de la dirección. ¿Qué valores tienen? ¿Qué formas tienen de ver las cosas? Que tengan una cierta disposición a la innovación y que tengan una cierta disposición para aprender. Por otro lado, están los rituales o símbolos. Este es el comportamiento que vemos en las empresas en una reunión, por ejemplo, el plan de sucesión dentro de una empresa, cómo se recibe a las visitas, cuál es la presencia que tienen los empleados que trabajan en la empresa, normas de vestuario, etc. Es importante que nos fijemos en este tipo de cosas porque al llegar a una empresa, la imagen que da la empresa es muy importante para nosotros. Es la primera impresión que nos llevamos. De igual manera, la comunicación es otro de los factores determinantes. Es importante saber cómo nos ha recibido la empresa, cómo están vestidos, cómo el entorno que hay. Si nosotros entramos en una empresa donde vemos que los valores que tienen, que la cultura que tienen choca directamente con nuestra cultura, no es una empresa en la que queramos estar. Entonces, es importante poder cuidar todo este tipo de cosas. Basándonos en esto, encontramos culturas de éxito y culturas de fracaso. Culturas de éxito son culturas que han conseguido que los empleados estén comprometidos con la empresa. Son culturas en las que los empleados se sienten identificados con la empresa. Por otro lado, tenemos las culturas débiles o las culturas de fracaso, que son aquellas en las que los empleados no prestan atención a la empresa no presta atención al entorno, no hay positividad entre los empleados. Hoy en día se ha convertido en un tema también muy importante, hablando de las redes sociales, cuando no es la empresa la que publica cosas positivas sobre ella misma, sino son los propios empleados. Esto podríamos considerarlo como una cultura de éxito. No es lo mismo una persona que llega y te dice a mí me encanta mi empresa, que una empresa que publica en su red social somos una gran empresa.
no es lo mismo que venga de la empresa interesada que venga de una persona que al fin y al cabo lo dice sin ningún tipo de interés. En cuanto a las tipologías culturales de referencia, brevemente quisiera mencionaros que hay unas cuantas que debéis mirar en la documentación, como son la tipología de Harrison, que establece la clasificación en función de la orientación de los objetivos finales. Por otro lado está la tipología de Blake, que se basa en una matriz donde tiene dos ejes, un eje que es la relación personal y otro eje que se da interés a la producción. El equilibrio obviamente está en la parte central, donde se consigue el compromiso. Por otro lado tenemos la tipología de Handy. Handy asocia los 4 tipos de culturas, los relaciona a dioses de la mitología griega. Por un lado nos habla de Zeus, con su cultura del club. Esta es más dada en empresas pequeñas, en empresas familiares. Por otro lado habla de Apolo o la cultura de papel. En esta cultura todos son órdenes, todos son reglas. Esta cultura es muy buena para ambientes poco cambiantes, ambientes que no requieren una modificación constante. Por otro lado, vamos a hablar también de la cultura de Atenea o cultura del proyecto. Esta está totalmente orientada a los resultados. No se juzga la acción, sino el resultado obtenido. Tiene pocos procedimientos. Por último, Dionisio o la cultura existencial. En este caso, se da valor al individuo. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Se establece el concepto de que la empresa está para ayudar al individuo a lograr sus objetivos, no como en los casos anteriores en los que el individuo existe para ayudar a la empresa. Este tipo de tipología, este tipo de cultura, sería la que viene asociada, por ejemplo, a los abogados o a un médico. Por último, está la tipología de Hofstede, que se basa en la teoría de las dimensiones culturales. Esta comenzó en los años 70 con un proyecto con IBM y aún continúa estudiándose. En cuanto al desarrollo de la cultura empresarial, a la hora de desarrollar una cultura empresarial o modificar una cultura existente, debemos de seguir una serie de pautas. Es importante que para cambiar la cultura existente lo primero que debemos hacer es un diagnóstico, saber cuál es el punto de partida. Este diagnóstico lo haremos partiendo de una serie de análisis de documentos que la propia empresa nos va a entregar, una visita a la empresa, cuestionarios, entrevistas individuales. También es muy positivo asistir a reuniones donde participa la dirección, etcétera, etcétera. Por otro lado, para poder cambiar esta cultura ya existente, es imposible que haya una armonización, como hemos contado antes, entre la cultura y la estrategia empresarial. Si la cultura y la estrategia no casan, es muy difícil establecer una cultura empresarial. Hay que cambiarla. Y por último, la configuración. Bienvenidos a este tema y espero veros a todos en el campus.